Muy bien, hola a todos, bienvenidos. Bueno, voy a hacer una brevísima presentación primero de KDPOF, la compañía. Empezó a trabajar en el 2010, es una compañía ISO, somos aproximadamente 30 empleados, tenemos oficinas pues, por las zonas en las que alrededor de todo el mundo en las que tenemos más actividad. Nos movemos en tres mercados principalmente, el de automoción, el de redes del hogar y el industrial. Nuestra especialidad son las comunicaciones ópticas en entornos adversos, ¿vale? Y especialmente trabajamos en la red de comunicaciones dentro del vehículo, ¿vale? Hemos apostado por una tecnología Ethernet óptica, ¿vale? Y estamos ahora en una tecnología que trabaja a 1 gigabit y a 100 megabits por segundo y estamos desarrollando la futura tecnología del multigiga, ¿vale? Entonces, la arquitectura ha pasado de ser algo que era puramente funcional, como podéis ver en esta slide aquí, ¿vale? Y nos hemos movido a una arquitectura más por zonas, ¿vale? Aprovechando la infraestructura que nos da la red de Ethernet, hacer una división por zonas del vehículo a la que nos conectamos independientemente de la función que tenga cada una de las EQs. A ver que no me pasa. Ahora. ¿Por qué usar óptico en automoción? Bueno, primeramente porque es una solución que económicamente es más viable que el cobre, porque nos provee de aislamiento galvánico, tiene mejor rendimiento a nivel de MC, de compatibilidad electromagnética, facilita el desarrollo de ingeniería, porque está basado en la tecnología a la que converge en todos los mercados, que es Ethernet. Es más ligero la fibra que el cobre, es una solución robusta hasta el punto de que es comparable con el cobre. Es una solución estándar, os explicaré más adelante que está estandarizado en IEcubo, y la integración en el vehículo es totalmente transparente, es decir, se instala en el mismo proceso que el cobre. Además puede coexistir en un mismo vehículo cobre y óptico, ¿vale? Y además es el camino hacia el futuro, hacia habilitar velocidades más elevadas del multigiga, ¿vale? Aquí vemos ejemplos de lo que es el harness de cobre con óptico, ¿vale? Es un harness que es híbrido y en el cual no hay ningún tipo de limitación en cuanto al cobre o al óptico, en cuanto al radio de curvatura, plegado dinámico, el crimping que se puede hacer, bueno, es exactamente el mismo tratamiento que se hace al harness de cobre. Aquí podéis ver el tema de la estandarización, en la capa física se llama Milbas RHC y está estandarizada en IEcubo, y los temas accesorios como son funcionalidades como el Wake Up and Sleep, las interfaces, los test de interoperabilidad o de compliance, los harness, los conectores, etcétera, está todo estandarizado bajo el paraguas de ISO. Aquí vemos un poco los diferentes elementos que componen una conexión, un enlace óptico de lo que llamamos GPOF, Gigabit Ethernet POF, ¿vale? POF viene de Plastic Optical Fiber, que es fibra óptica de plástico. Tenemos el ASIC de electrónica digital, el conector óptico que incorpora la optoelectrónica y lo que sería el harness de fibra óptica de plástica. Esto sería una placa, que en este caso es nuestra placa de evaluación, ¿vale? En la que hace una funcionalidad de media converter entre un puerto de propósito general, que es un SFP, a nuestro puerto de GPOF, que es este que tenéis aquí, ¿vale? Veis lo que ocupa. El modulito este es el Wake Up and Sleep y el resto es Management y Alimentación. Estas placas están disponibles para quien quiera evaluar la tecnología. Aquí vemos cómo está partido en dos lo que es el puerto de óptico. Por un lado la parte digital ASIC y por otro el conector óptico y optoelectrónica, que es otro componente diferente, ¿vale? Hay diferentes fabricantes que proveen de este conector. La parte digital, el ASIC, la proveemos nosotros, KDPOF, ¿vale? El ASIC es el KD1053, el de gigabit. Y aquí tenéis las características sobre las que pasaré muy rápido, ¿vale? Simplemente que puede trabajar a giga y a 100 megabits, soporta Wake Up and Sleep, está cualificado en AFQC en grado 2, desde -40 a 105 grados
de temperatura de operación ambiente. Bueno, aquí tenéis los valores de latencia, de jitter y demás. Bueno, tendréis la presentación, podéis verlo más en detalle. Esta es la placa de evaluación que es idéntica a la anterior, excepto que hemos quitado el puerto de propósito general y hemos hecho unos loopbacks en las pistas del PCB para, el objetivo de esta placa es poder probar en cámara anecoica para hacerle la compatibilidad electromagnética, ¿vale? Que es uno de los puntos fuertes comparados con el cobre de la tecnología óptica, ¿vale? Cada vez que nos movemos a una velocidad más elevada, conseguimos mejores resultados, bueno, mejores, en comparación con el cobre, la diferencia es mayor en cuanto a rendimiento, a cuanto a compatibilidad electromagnética. Aquí tenéis un poco el setup que utilizamos, en la cámara anecoica, metemos nuestro dispositivo bajo el test, ¿vale? Que es la placa que os acabo de enseñar, y con un generador de tráfico y una placa de evaluación normal convertimos a óptico y hacemos que el tráfico vaya y vuelva y hacemos la evaluación tanto de radiadas, conducidas, tanto de inmunidad como de emisiones, ¿vale? Los resultados en cada uno de estos ensayos es realmente excepcional comparado con lo que serían las tecnologías equivalentes de cobre en Ethernet para automoción, recuerdo, y además lo que hemos hecho en KDPOF es una especificación muy exigente, que es una especie de envolvente de los requisitos más duros de cumplir de cada uno de los fabricantes de automoción más importantes, ¿vale? Con Jaguar Land Rover, Volvo, Yasaki, Toyota, Volkswagen, BMW, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas son distintas opciones que hay para la conectividad en óptico, ¿vale? A través de pigtails, con conectores múltiples o con conectores híbridos de cobre y óptico, que podéis ver a la derecha. Ahora mismo estamos trabajando en dos vías. Una de ellas es la reducción en cuanto a desarrollo, es la reducción de coste del puerto POF, con lo cual lo que estamos intentando hacer es integrar en un único componente lo que sería la parte de digital de la parte de optoelectrónica, que es el componente que veis más abajo, que integra todo, ¿vale? En un único componente, en el caso de 100 megabits, lo tenéis ahí. Encima de ese componente iría un conector que sería puramente de plástico, ¿vale? Con lo cual al proveedor de ese componente es simplemente un proveedor de conectores de plástico y simplifica además de manera considerable la supply chain, ¿vale? Para la provisión de componentes. Estos son bueno, unas capturas de lo que sería este componente que integra todo el puerto POF, ¿vale? Veis que tiene el componente de optoelectrónica, es una LGA, en el que tenéis un agujerito aquí en el que iría la lente de transmisión y en el otro la lente de recepción, ¿vale? Porque la comunicación se establece con dos fibras, una en una dirección y otra en la otra, ¿vale? Bueno, aquí tenéis los beneficios del proyecto que estamos trabajando de reducción de costes, ya os lo he explicado. Y esto es un poco lo que sería el proyecto que utilizamos de comparativa entre cobre y óptico para calcular la reducción de costes en cuanto se sustancia esos ahorros, ¿no? Esa reducción de costes. Esto es un caso de uso de un sistema Surround View, ¿vale? Que nos propuso un fabricante alemán de vehículos, ¿vale? Y la solución con Shielded Twisted Pair, con cable apantallado, con cable con jacket, con cable UTP, que es el que se utiliza en 100 megabits, sin shielding, y la solución de POF. Entonces aquí tenemos lo que serían los ahorros para la versión de gigabit, que es el proyecto que llamamos Sorolla, que tenéis a la izquierda. Tenemos un ahorro del 30% con respecto al cobre, y a la derecha el proyecto Picasso, que es el equivalente en 100 megabits, que supone un ahorro del 11% de lo que sería el puerto de comunicaciones comparado con el de cobre, en este caso en UTP, para 100 megabits. Estos son los dos harness para poder comparar un poco de qué estamos hablando. Arriba tenéis el óptico, con el KD1053 y el transceptor óptico, y abajo un típico puerto, un link de 1000 base T1 de Ethernet, de gigabit Ethernet de automoción, ¿vale? Hemos trabajado en construir un ecosistema del óptico alrededor de esta tecnología, y aquí hay varios de las compañías a los distintos niveles, desde fabricantes de coches hasta casas de test, que están involucrados con la tecnología. Estos son los que están involucrados más directamente en el tema de verificación, ¿vale? Tanto para interoperabilidad como compliance. Y estos son los casos de uso más importantes que tenemos en óptico, ¿vale?
Por un lado tenemos la Smart Antena, en el cual el link que tradicionalmente unía la FU Joder. con la antena es un enlace de coaxial que radia y reduce la eficiencia dinámica de la antena, ¿vale? Con lo cual funciona peor. Entonces, cuando sustituimos este link con un link óptico, todos los problemas de radiadas y de inmunidad de la antena y cómo se ve afectada por esas radiaciones desaparece completamente. La ingeniería de este producto queda muy simplificada, los costes también se reducen y los problemas desaparecen. Otro de los casos de uso estrella es el de todo el tema de cámaras, LIDAR, que como hablaban los ponentes anteriores, sensores de radar para heladas y la conducción autónoma, que cada vez están requiriendo mayores tasas binarias. Y bueno, pues el óptico, con toda la que simplifica el tema de MC, pues es la solución perfecta para este tipo de tecnologías. También, como decía antes, puede coexistir óptico y eléctrico en una misma arquitectura para además proveer redundancia a nivel de backbone de la red troncal del vehículo, con lo cual conseguimos tener un nivel de ASIL en cuanto a seguridad en el vehículo mayor utilizando componentes de un nivel inferior de ASIL. Otro caso de uso típico que nos reportó un fabricante es al arrancar el coche. El arranque del coche genera corrientes de hasta 600 amperios y la corriente de retorno va a través de la masa y la masa normalmente es el chasis del vehículo. Cuando se utilizan cables apantallados, la pantalla del cable está conectada a masa, con lo cual lo que está haciendo es ofrecer un camino paralelo, un camino alternativo a las corrientes de retorno a las del chasis y se llegan a generar hasta 6 amperios de corriente y es uno de los efectos que puede dañar los componentes electrónicos de las distintas EQs en los vehículos, ¿vale? Cuando sustituimos esos cables con el shielding por óptico, obviamente por ella no circula nada de corriente, problema resuelto, el tiempo para desarrollar esto se reduce, el coste para también resolver los problemas desaparece. Bueno, son numerables las ventajas que tiene el óptico. Otro caso de uso es en las radiaciones que produce el shielding, creando antenas de loop, cuando a los dos extremos estamos conectando el shielding a cada una de las masas de la cámara o de la ECU, en este caso, se genera una corriente en loop de las masas que genera una antena y radia. Otro caso es cuando no se conecta uno de los extremos del shielding a masa, lo que estamos teniendo es un monopolo, que también radia. ¿Vale? Todos estos problemas, una vez más, se ven resueltos con links ópticos. Medio minutito, César. De acuerdo. Uno también de los casos de uso es el del Battery Management System, los sistemas de gestión de batería, en el cual estamos conectando para comunicarnos un dominio de baja tensión con dominios de alta tensión, ¿vale? Y para evitar posibles problemas de seguridad en caso de accidente o al final lo que se hace es utilizar el óptico, como están haciendo ya algún fabricante, para evitar que haya contacto galvánico directo entre esos dos, porque las diferencias de voltaje son enormes, ¿vale? Estamos hablando de más de 400, 500 voltios en las EQs de alto voltaje. Vale. Bueno, esto es aislamiento de ruidos entre distintos módulos del powertrain. También se derivas en la corriente de retorno entre el dominio de 48 voltios y 12 voltios. Eso es un poco, y como os decía ya para terminar, el proyecto en el que estamos trabajando ahora en paralelo al de reducción de costes en multigiga. Los casos de uso, los que más exigen en cuanto a velocidad, son el backbone y los data loggers, pero también tanto los de cámaras y displays y antena module, también. Incluso además estamos teniendo requerimientos de enlaces asimétricos, ¿vale? Para estos casos de uso. Aquí tenéis un poco los objetivos del multigiga y bueno, no me voy a extender más, la presentación la vais a tener disponible, con lo cual si tenéis alguna duda de la parte de multigiga que me va a quedar un poco justa de tiempo, pues me escribís, me llamáis sin ningún problema.
Muchísimas gracias, César. Soy completamente consciente que es muy difícil condensar toda la tecnología, el conocimiento y lo que sois capaces de hacer en solo 10 minutitos, así que muchísimas gracias por intentarlo. Aquí vemos una pregunta de Tolo que nos dice, muy interesante, muchas gracias. ¿Crees que podría ser interesante el uso de enlace óptico de radio sobre fibra en vuestros sistemas? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿El uso de qué? El uso de enlace óptico de ROF radio sobre fibra en vuestros sistemas. Vale, sí, entendido. Bueno, tal cual está el sistema ahora mismo, no se podría, ¿vale? Habría que hacer una adaptación. La tecnología nuestra es óptica y es Ethernet, ¿vale? Con lo cual todas las interfaces que tenemos son tipo Ethernet, con lo cual haría falta una lógica intermedia para esa señal de radio digitalizada poderla convertir a paquetes Ethernet. En ese caso, sí se podría utilizar una tecnología ya de multigiga. ¿Alguna pregunta más para César? Solo te da las gracias. Yo, como habíamos hablado también, César, del vehículo autónomo, entiendo que vuestra conectividad también se usa para el sistema de gestión de baterías en este sentido. ¿Trabajáis con esta aplicación? Sí, de hecho, es el primer caso de uso que tenemos con los fabricantes de vehículos es precisamente ese. En este caso, la velocidad de trabajo normalmente es de 100 megabits por segundo y sí, proveemos aislamiento galvánico entre el módulo de alto voltaje y de bajo voltaje para este tipo de aplicaciones para las plataformas de BMS de los vehículos. Digo, es el caso de uso estrella. Pues muy bien, si te parece, puedes dejar tu correo aquí en el chat para que otros participantes, si tienen preguntas más tarde, te puedan contactar directamente. Y muchísimas gracias por la participación de CADEPOR. Gracias a vosotros.